Geotécnica en obras de edificaciones debe estar el ingeniero Raúl Aliaga Zamora. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI Lima, especialista en estructura y geotecnia. Cuenta con diplomado en Ingeniería Geotécnica Minera, Interkey Consulting Training, maestría en Gerencia Geotécnica y Geomecánica Aplicada a Minería por la Cámara Minera del Perú. Participación en microzonificación sísmica de las zonas afectadas por el terremoto de Pisco 2007. Actualmente labora en la minera aurífera Retamas S.A. como jefe de relaves, funciones especialistas en el depósito de relaves integrado San Andrés, encargado de verificador la estabilidad física, monitoreo y geotécnico. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Hoy día vamos a ver el tema de ingeniería geotécnica en obra de edificaciones. El día de hoy vamos a atacar el tema de la norma, la E050 de suelos y cimentaciones. El día de mañana vamos a ver ensayos de mecánica de suelos y ensayos in situ también que tenemos a realizar para hacer este estudio geotécnico. A veces también para edificaciones nos piden a veces el estudio de mecánica de suelos o el estudio geotécnico, donde la zona donde se va a emplazar nuestra edificación o nuestra estructura que vayamos a construir. Y por último, el tercer día vamos a hacer diseño y supervisión de muros anclados, que es una técnica muy utilizada para obras de edificaciones mayormente. Ahora está muy de moda usarlos para el tema de sótanos. Pero vamos a ver que tienen diversas aplicaciones, ¿no? Cómo supervisar y cómo realizar, no solamente es en edificaciones, también se puede utilizar en minería y en otras especialidades. Vamos a ver. El día de hoy, el tema de la norma es 050 de suelos y cimentaciones. Esta norma se actualizó en el año 2018, ya tiene alrededor de 4 años, ya tiene 4 años. Sí, se había demorado en actualizarse porque había pasado un periodo de casi 12 años de vacío de esta norma, donde hasta ahorita todavía seguimos teniendo algunos vacíos, pero ya han sido resueltos, como es el tema que les hablaba de la supervisión y el diseño de los muros anclados, que es lo que vamos a tocar el último día de clases, cómo realizar estos tipos de trabajos. Antes no tocaba la norma, hay muchas todavía ambigüedades, muchas consultas. Dentro de la presente norma, referida a suelos y cimentaciones, se encuentra conformada por 6 capítulos. Uno es generalidades, estudio, análisis de las condiciones de las cimentaciones. Tanto hay cimentaciones, recordemos, superficiales y cimentaciones profundas. A veces cuando hacemos cimentaciones superficiales son las que hacemos la zapatajorría, losas de cimentación, y cimentaciones profundas podemos hacer pilotes, micropilotes, y también hay problemas especiales en la cimentación, como puede ser suelos colapsables o suelos licuables que tenemos, que a veces hemos tenido en zonas que, recordemos que nosotros somos un país sísmico y al tener efectos de sismos, hay suelos que ante los movimientos pierden esta resistencia, su capacidad, pierden la resistencia y se vuelven suelos licuables, pero tienen que cumplir ciertas condiciones para hacer un suelo que sea licuable. Esta norma tiene como fin establecer los requisitos para la ejecución del estudio de mecánica de suelos, como les decía. Tenemos nosotros, a veces cuando vamos a pedir algún permiso, cuando vamos a construir alguna edificación, alguna estructura, si nos vamos a las municipalidades, nos piden nuestro estudio de mecánica de suelos, con fines de cimentación de edificaciones. Mayormente, siempre se ha guiado con el fin de edificaciones, pero esta norma se usa a nivel general, no solamente se puede usar para edificaciones, también esta norma se apoya y puedes usarla tal vez en un componente minero, en una presa de relaves, en un pack de lisiviación. Sí, seguimos los mismos lineamientos de la norma,
Obviamente hay que tener unos criterios de diseño para estas estructuras especiales, pero para edificaciones, mayormente hay que seguir la norma, la E050, la última, la del 2018 que les estoy hablando. Por eso, el fin de día es tratar de entender la norma. Vamos a ver cuánto nosotros tenemos que, hasta qué profundidad hay que estudiar, de acuerdo a la edificación. Vamos a saber cuántas calicatas, cuántos sondajes hacer, todas esas preguntas y qué ensayos hacer. El tema de los ensayos, cómo se hacen los ensayos, eso lo vamos a ver el día de mañana, que tenemos la segunda clase. Dentro, como les he dicho, dentro de los capítulos hay disposiciones generales, estudios, análisis de las condiciones de cimentación, cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas y problemas especiales de cimentación. Dentro del capítulo 1, el objetivo de esta norma es establecer los requisitos para la ejecución de un estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación. Como les he dicho, mayormente es en edificaciones. Acá lo han guiado para el tema de edificaciones, pero no es limitante para que lo usemos para otros tipos de componentes. Si queremos un puente, si queremos una obra especial, una presa, nos apoyamos mucho en esto. El ámbito de aplicación, la presente norma no cuenta con efectos de los fenómenos de la geodinámica externa. No se aplica en los casos que haya presunción de existencia de ruinas arqueológicas, galerías o oquedades subterráneas. Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos ruinas arqueológicas, tenemos que desestimar, estudiar la zona, ya que no podemos dañar unas ruinas arqueológicas y tenemos que avisar a las autoridades, al Ministerio de Cultura, para que haga el levantamiento de las zonas. Hay que tener en cuenta eso. También no vemos acá el tema de la norma. Hay que estudiarlo también. Nos apoyamos, a veces tenemos que tener apoyo de los geólogos para ver el tema de la geodinámica externa o de orígenes de agua o oquedades subterráneas, ¿no? ¿Cuál es estamos obligados en la parte del estudio, ¿no? Hay partes donde hay obligaciones, en edificaciones en general, que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos y peligrosos, tales como colegios, universidades, ya sea líneas de trenes, hospitales. Todo este tipo de edificaciones tienen que tener, ¿no?, un estudio de mecánica de suelos. También esa es una condición, una central hidroeléctrica, una central térmica, tiene que tener un estudio de mecánica de suelo. También las edificaciones que no están mencionadas en el punto A, o una que tenga mayor a 3 pisos, y que tenga o conjuntamente sumen 500 metros de área techada. Si hay una edificación mayor a 3 pisos, ya sabemos que tenemos que realizar un estudio de mecánica de suelo. Si es una edificación de 2 pisos, tal vez podemos obviar ese paso. Pero si estamos cimentando vamos a seguir viendo que hay condiciones también más especiales. Cualquier edificación no mencionada, o de 4 o más pisos de altura, cualquiera sea su área. Edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares. Edificaciones especiales cuya falla, además del propio colapso, representa peligros adicionales importantes, tales como reactores atómicos, grandes hornos, plantas, etc. Cualquier edificación que requiere el uso de pilotes para cimentaciones profundas, como hablábamos, o pilares o plateas de fundación. Cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su estabilidad. Hay que tener en cuenta esto, ya que a veces uno no quiere realizar el estudio de mecánica de suelos y de ahí nos llevamos ciertas sorpresas, ¿no? Dicen a veces, utilicemos el que hay a unas 2 cuadras o 3 cuadras cercanas y apoyémonos en esos datos. Puede ser para una ingeniería de prefactibilidad, tal vez, pero para ya la construcción y todas las municipalidades a nivel nacional es un requisito. Y nosotros como profesionales estamos obligados en
que esta norma se vea que se use obligatoriamente, ¿no? Pedir nosotros que esto se cumpla y nosotros también a los propietarios, a los inversionistas que vayan a construir cualquier edificación, guiarlos que tenemos que cumplir con esta norma. ¿En qué casos no es obligatorio? Solo en condiciones de cimentaciones conocidas, depósitos de suelos uniformes, tanto vertical como horizontal, sin problemas especiales, edificaciones que no tengan problemas especiales de suelo, y con áreas techadas en planta menores a 500 metros cuadrados y altura menor a 4 pisos. Ahí no te piden, ¿no? Si vamos a construir una edificación de 5 pisos que va a ser un multifamiliar, obligatoriamente tenemos que hacer nuestro estudio de mecánica de suelo. Este estudio de mecánica de suelos son aquellas que cumplen con la norma, ¿no? Con la norma de la E050, y está basado por el metrado de cargas estimados por la estructura y que cumplen con los requisitos para el programa de investigación. ¿Cuál es el alcance del estudio de mecánica de suelo? Los resultados de investigaciones de campo y laboratorio solo se aplicarán al terreno y edificación comprendida en el mismo. No es que yo pueda utilizar el estudio de mecánica de suelos del terreno contiguo, sino que es de cada zona, ¿no?, que uno va a estudiar. Hay una responsabilidad profesional por parte del que hace el estudio de mecánica de suelos. Todo estudio de mecánica de suelos deberá ser firmado por un profesional responsable, que por lo mismo asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del informe. Ya este profesional responsable no podrá delegar a terceros dicha responsabilidad, porque uno tiene que hacer el estudio, verificar, hay ensayos de laboratorio, verificar con los ensayos de laboratorio, hacer sus informes de recomendaciones y conclusiones, qué es lo que está hallando, ya que con esto se va a apoyar y es donde la estructura que vamos a construir se va a cimentar, ¿no? Y es por eso que tiene que ser un profesional responsable. Alguien se tiene que hacer responsable, tiene que ser obviamente un profesional que esté colegiado y habilitado. Dentro de las responsabilidades hay que tener en cuenta que deben cumplir la aplicación de esta norma, ¿no? La aplicación de la norma porque te piden para las licencias de construcción, y nosotros tenemos que hacer cumplir esta norma, ya que estos son los lineamientos que nos dan. Hay responsabilidad también del solicitante, ya que esto nos va a proporcionar nos va a dejar ingresar al terreno, nos va a dejar acceso al terreno y efectuar una investigación de campo, ¿no? No nos vaya a decir, no puedes ingresar al terreno, no tomes muestras, nada de eso, ¿no? Porque si no vamos a poder obtener parámetros geotécnicos, que al final nosotros con los estudios de mecánica de suelos lo que vamos a querer obtener son ciertos parámetros geotécnicos para poder hacer nuestro estudio de cimentación. Dentro del estudio, del capítulo 2, hay una información previa, hay que hacer técnicas, hay información previa que nos van a entregar el cliente, nosotros ahí vamos a proponer qué técnicas de exploración de campo vamos a utilizar para el estudio de mecánica de suelos, vamos a proponer un programa de exploración y que en este programa vamos a poner una cantidad de ensayos que vamos a realizar, y ensayos de laboratorio también, una cantidad de ensayos de laboratorio. Y con esa toma de datos, el profesional responsable va a poder emitir un estudio de mecánica de suelos, el informe, ¿no? Que esto de ahí es firmado y validado para la entrega ante la municipalidad o a cualquier ente, ¿no? Dentro de este estudio tenemos que tener un plano de ubicación y accesos. También tenemos que tener un plano topográfico con curvas de nivel. Si la pendiente promedio del terreno fuera inferior al 5%, bastará con un levantamiento planimétrico.
En todos los casos se harán indicaciones de los linderos, uso del terreno, si ha habido obras anteriores o hay obras existentes, situación y disposición de acequias y drenajes. En el plano también deberá indicarse también la ubicación prevista para las obras. De no ser así, el programa de investigación cubrirá todo el área de terreno. Y también se tiene que ver la situación legal del terreno, ya que a veces a mí me ha tocado que hay terrenos que están en problemas de litigio, están en problemas legales, y a veces es un problema también para poner quién es el propietario, hay que ver, no para que te lo pidan, ¿no? Dentro de la obra que vamos a cimentar, tenemos que ver las características generales acerca del uso que se le dará. Hay que ver, nosotros tenemos que preguntar, ¿para qué se va a usar? Si va a ser un colegio, una universidad, un hospital, un multifamiliar, el número de pisos también, y el número de pisos terminados tenemos que poner, ya que con eso vamos a calcular cargas. En el caso de edificaciones especiales, deberá contarse con la indicación de la magnitud de las cargas a transmitirse a la cimentación y niveles de piso terminado o los parámetros dinámicos de la maquinaria. Ya que a veces también hay salas de máquinas, que hay salas de máquinas en movimiento y estas van a dañar a la cimentación, ya que al tener un movimiento que es de vibración, esto hay que hacer un diseño especial a estas estructuras, a estas cimentaciones, para que no ocurra resonancia y no se pueda dañar la estructura, y eso se tiene que revisar. Las tolerancias de las estructuras, los movimientos totales y diferenciales, y las condiciones límites del servicio y eventuales vibraciones, como les decía. También hay efectos térmicos que son mucho calientan las máquinas y pueden dañar también la estructura, tanto el concreto como el acero con lo que vamos. Hay que también calcular el movimiento de tierra que vamos a realizar, si vamos a hacer un mejoramiento de suelo, con este fines. Con esta información nosotros vamos a hacer un programa de investigación mínimo, porque la norma lo que nos da te dice, tú vas a hacer una cierta cantidad de ensayos mínimos, una cantidad de ciertas de exploración mínima. Tú, si quieres, a partir de ese mínimo puedes hacer mucho más, obviamente que va a elevar el costo de tu estudio de mecánica de suelos. Vamos a ver que en nuestra norma está designado de acuerdo al tipo de estructura. Vamos a ver acá. Nosotros, si tenemos una estructura, como este cuadro es esencial, este cuadro es primordial. Nosotros, si tenemos un tipo de edificación o obra para determinar el número de puntos de exploración, nosotros nos vamos a basar en esto. Nosotros nos vamos a basar en esto. Primero, si es un típico aporticado de acero y hay una distancia entre apoyos menor a 12 metros, y tenemos que ver la cantidad de número de pisos. Supongamos que normalmente nuestras edificaciones que nosotros diseñamos son muros portantes de albañilería y hay una distancia menor a 12 metros. Si está que tiene entre 4 y 8 pisos, supongamos que tiene 5 pisos, es una estructura tipo 1. Y con esto nos vamos a la tabla número 6. Y esto se tiene que hacer 1 por cada 225. Supongamos que tenemos 1000 metros, obviamente tenemos que hacer mínimo. Supongamos que es una edificación de 1000 metros, obviamente 1 por cada 225. Esos 1000 metros dividimos entre 225, nos sale 4 punto algo. O sea, mínimo tenemos que hacer 5 exploraciones, ya sean calicatas, hacer SPTs o perforaciones de extracción de muestra tipo diamantina, que vamos a ver en la próxima sesión, pero ahorita es cómo nosotros determinamos. Si hubiera sido menor a 3 pisos, si hubiera sido uno de hasta máximo 3 pisos, hubiera sido tipo 2, y hubiera sido de 1000 metros, hubiera sido con 3 puntos nada más. Con 3 puntos hubiera sido suficiente. O sea, nosotros
lo que tenemos que hacer es pedir el área de la edificación, número 1, pedimos esa área de la edificación. Supongamos, hagamos otro ejemplo, si fuera un área de la edificación de 3.000 metros cuadrados, y es un tipo aporticado con muros de concreto, y tienes 7 pisos. Vamos a hacer, y sería un tipo 3. Tipo 3, si es es de 5.000 metros, entre 900, estamos hablando de algo de 6 puntos. Tenemos que hacer. 6 puntos es lo que tendríamos que hacer. Si tuvieran alguna duda, por favor, al final vamos a ir resolviendo las dudas. ¿Qué métodos usamos nosotros para hacer las exploraciones, ¿no? A veces nos preguntamos que solamente podemos hacer caricatas. Acá sí podemos hacer caricatas, podemos hacer el ensayo SPT, que es un ensayo muy conocido, que es el Standard Penetration Test, que está normado en nuestra norma, la 339.133, que en la clase del día de mañana vamos a andar bien, porque con este método del SPT se puede sacar correlaciones. Nosotros cuando definimos nuestros parámetros geotécnicos, hacemos mediante el criterio de falla de Moore-Coulomb, que es muy conocido. Nosotros a nuestros materiales siempre decimos, ¿cuánto es tu cohesión? ¿Cuánto es tu ángulo de fricción? Y nosotros a veces podemos no solamente obtenerlo mediante ensayos de laboratorio, sino lo podemos hacer mediante los ensayos también de resistencia, que es como es el ensayo SPT. Uno de esos ensayos es el SPT, que es en sí deberíamos aprenderlos todos, ya que nos ayuda muchísimo. Es un ensayo que nos da mucha información y hay que saber utilizarlo. Hay que saber utilizarlo. Dentro también nosotros tendremos que hacer nuestra clasificación por el método SUB. También el ensayo de densidad, ya sea el ensayo de densidad en campo, ya puede ser cono de arena, o también por el método de densímetro nuclear. Hay otro ensayo que es el cono, el CPT. Tenemos que identificar los suelos también de manera visual y manual. Por eso es la visita de un profesional con experiencia para hacer la clasificación. Hay otro ensayo muy conocido, el ensayo de corte veleta, que mayormente es para suelos finos, tipo la arcilla o la arcilla o los limos. Y este ensayo SPT se puede usar a suelos granulares y suelos finos, pero suelo granular solamente a la arena. Recordemos a la arena y a los suelos finos como la arcilla y el limos, ahí se hace. Cuando es grava no se puede usar SPT. Y cuando no hay SPT, nosotros usamos un ensayo muy comercial a nivel nacional, ¿no? A nivel de Perú, es el DPL, ¿no? Que también se puede correlacionar este ensayo DPL, se puede correlacionar y sacar valores del SPT, y si tú ya tienes valores del SPT, lo puedes correlacionar y a la vez sacas valores de cohesión y ángulo de fricción. Estos son los ensayos que aparecen en la norma. Todos aparecen en la norma. Y hay métodos de aplicación a las técnicas de investigación. Uno la norma te deja hacer pozos o calicatas o trincheras. Está también normado. Es la manera de hacerlo, la 339.162. Hay también perforaciones manuales y mecánicas. Las perforaciones pueden ser mediante un espiral mecánico, o hay tipo unas washboarding, que es con la ayuda de agua, que es lavado con agua, washboarding, lo que se les conoce, que también es muy común usarlo, ¿no? O también el ensayo de penetración estándar SPT, que es muy recomendable usarlo. ¿Por qué?
¿Por qué se recomienda el SPT? Porque cuando el material, el suelo, nos deja tomar una muestra, y con esta muestra podemos estudiar tal vez la granulometría y las características, un poco las características físicas del material, cosa que no se puede hacer con el CPT, porque es no tiene un tomamuestras. Hay que tener en cuenta que no es recomendable que este CPT se tome al fondo de la cimentación, sino se tiene que tomar una vez que se inicia a nivel de terreno, ahí se hace el SPT. No que hago la calicata y al fondo de la calicata hago el SPT. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de confinamiento. Eso, acá como podemos ver, dentro de las calicatas podemos ver los estratos. Acá vemos un estrato, acá vemos el cambio del estrato de topsoil a un material, este es una arcilla limosa. Si podemos y la estructura que se va a construir amerita, hacemos ensayos de recuperación de muestra, ya sea, este fue con diamantina, con perforación diamantina, y acá se recuperaba la muestra para hacer una cimentación. Dentro de las aplicaciones, vemos, como les he hablado, hay el SPT y hay otro, el CPT, o cono holandés, el cual es usado también en nuestro país. Podemos correlacionarlo con el SPT, que estaba en la página anterior, se relaciona. O también podemos usar el cono dinámico superpesado, también, porque hay unas correlaciones. Igual, ninguna de las dos se recomienda que se haga en el fondo de la calicata. Hay otros de los métodos que, como hemos hablado, el cono dinámico cono PET o los ensayos, el DPL también está normado. Estos también, pero cada método, cada ensayo tiene su procedimiento y tiene el cambio de la punta, cómo lo vamos a cambiar la punta, qué es lo que vamos a obtener de cada valor y cómo se utiliza, pero en esa parte de la norma no se va a tratar, eso ya es parte de la norma. Esa parte de cómo procesar los ensayos SPT, el DPL, eso les voy a enseñar el día de mañana. El método normalizado de corte veleta también, y hay el ensayo de corte normalizado. El corte veleta, acá como pueden ver, este es un ensayo de corte veleta. Lo que hacemos es generar que cortar al suelo, lo cortamos nosotros manualmente, y es por eso pero normal, eso se hace en suelos finos, no se hace en gravas, mayormente en suelos finos. Acá vemos que están haciendo un ensayo SPT, lo que hacen es ingresar mediante golpes hasta la varilla, y esta es una cuchara SPT donde se recupera la muestra. Y esta es una punta del ensayo CPTU. Es un ensayo CPTU que mayormente este sí es para suelos finos, ¿no? Suelos finos. Según las normas, ¿no? Estos son a qué materiales a qué tipo de suelos podemos usar, ¿no? Como vemos es arenas, algunos, el CPT, el cono PET, todos excepto gravas, el DPL, por acá también está, el corte veleta es para suelos finos, como hemos estado hablando. La clasificación sub, nosotros lo que obtenemos queremos saber cómo está clasificado nuestro suelo, ¿no? Hay correlaciones dentro de los ensayos, ¿no? Hay ensayos que nosotros tenemos que hacer en base a los parámetros obtenidos in situ. Hay correlaciones que nosotros tenemos que obtener, ¿no? Como, ¿qué nos interesa obtener? Mayormente es la cohesión. Algunos hacen la resistencia al corte no drenado, hacen un ensayo, un corte directo, y con eso obtenemos la resistencia al corte no drenado, el ángulo de fricción, también obtener la preconsolidación,
la relación de asentamientos y cargas, el coeficiente de balasto y el coeficiente de elasticidad, entre otros. La toma de muestras, ¿qué toma de muestras? Hay muestra inalterada, sea en bloque, que está normado, y hay una muestra que se puede sacar el tubo de pared delgada, ¿no? Que se le llama o tubo tipo Shelby, que es para la recuperación de muestra inalterada, y esta muestra de ahí es parafinada, obviamente, y se lleva al laboratorio, y con esta muestra lo que nosotros podemos hacer es hacer ensayos triaxiales, ya que es una muestra inalterada, y con esta no necesitamos hacer el remoldeo, ya que es una muestra que ni bien se ha tomado in situ y con la humedad y con las características, con las presiones, ¿no? que son de campo y la densidad. Dentro de los ensayos de laboratorio que tenemos que hacer es contenido humedad, análisis cronométrico, los límites, peso específico y clasificación. Estos son los ensayos básicos. Sí, y también tenemos que hacer, si va a ser de repente dentro va a haber, si vamos a hacer un centro comercial, supongamos, y va a haber tema de vías, tenemos que hacer un procto. Tenemos que hacer análisis también, que es el final vamos a ver análisis químicos también, tenemos que hacer sales solubles y totales en el suelo, también al agua subterránea, y análisis también de triaxial, ¿no? Consolidación, si vemos que es una arcilla, un limo, puede haber ensayos de consolidación, y también a triaxiales, ¿no? No consolidado, no drenado, que sería el U, el consolidado drenado, no drenado, perdón, el CU, ahí podemos ver. Tenemos que compatibilizar, si nosotros vemos dos estratos, a cada estrato hay que sacarle muestra, y hay que, con la inspección visual que uno ha hecho, hay que compararla con los resultados de laboratorio, para que todo esté compatibilizado, ¿no? No de repente uno va a poner grava, y en el resultado del laboratorio salió una arcilla, ¿no? De repente ha habido un error que ha pasado, o o hay una doble configuración, se tiene que verificar por eso con los resultados del laboratorio para que eso se incluya en el informe final. Dentro del estudio de mecánica de suelos, principalmente, número 1, hemos sacado el número de puntos a investigar, ¿no? Primero vemos nuestras condiciones de frontera, nuestros números puntos a profundizar, a investigar. Ahora tenemos que ver la profundidad a alcanzar en cada punto, porque no es que hago las calicatas y con eso ya tengo que ver hasta qué profundidad voy a llegar. Con esto también voy a saber la distribución de los puntos, cómo voy a distribuir, y el número de tipo de muestras a extraer, cuántas muestras voy a extraer y qué ensayos le voy a realizar. Ya más o menos ya tenemos una idea. Ya las condiciones de frontera, ¿no? Si hay edificaciones colindantes, o qué tenemos en los costados, si hay una vía, hay una edificación de 20 pisos, 10 pisos, esas cosas ya hemos sacado condiciones de frontera. El número de puntos a investigar por las tablas que hemos visto anteriormente. Ahora vamos a estudiar cuánta es la profundidad que debemos llegar. En la profundidad, como hemos visto primero en las condiciones de frontera, ya hemos visto, ¿no? Que no existe terrenos colindantes, si hay irregularidades, menos de 100 metros. Esto ya hemos visto el número de puntos de investigación. Ahora, ¿qué profundidad? La profundidad mínima para alcanzar en cada punto de investigación. La profundidad, si la edificación es sin sótano, tenemos que hacer una profundidad, que es la profundidad de desplante más el número Z, que el Z depende del ancho de la zapata, que es 1.5 veces el ancho de la cimentación prevista en la mayor área. O sea, ¿y cómo vamos a obtener más o menos la profundidad del DF, la profundidad de desplante? Mayormente se pone 1.50, 2 metros
aproximadamente entre 1,50 a 2 metros. Siempre más o menos se considera eso. Si no hay sótanos. Y el Z, más o menos el ancho de la zapata, eso es de la zapata mayor, que nosotros hemos ido calculando. Se hace un precálculo inicialmente, y la profundidad es más o menos, está alrededor de algo de 1,50, nosotros podemos hasta mínimo, nosotros tenemos que hacer una profundidad de 3 metros, mínimo. Si es una edificación de 3 pisos, mínimo 3 metros, es lo que nosotros, lo que vamos a profundizar. Y si hubiera con sótanos, tenemos que agregar la altura que hay, la distancia vertical entre el número de sótanos y la superficie del terreno natural. O sea, esa altura H es lo que tenemos que agregarlo. Nosotros tenemos que agregarlo a esa profundidad. Si supongamos que vamos a hacer 2 sótanos, más o menos la altura de un sótano es de 3,50 metros. Si hay 2 sótanos, 7 metros. Supongamos, acá ya tenemos 7 metros. La profundidad de desplante es hay que ponerle 2 metros. 7 metros más 2, estamos hablando de 8 metros. Supongamos que el ancho de la zapata más que sea de unos 50 por 1,50, estamos hablando de 2,25, casi 2,50. Estaríamos hablando que tenemos que hacer una profundidad de casi 7 más 2 más... Estamos hablando de 11,50 metros. A mí, hace unos años, siempre veía un error, les comento, que la gente la norma lo interpretaba, decían, no, normalmente para una edificación lo hacían calicatas de 3 metros. Y yo he visto edificaciones aprobadas por las municipalidades acá en Lima, que hacían calicatas de 3, 4 metros, 4 o 5 calicatas, y les aprobaban sus estudios de mecánica de suelos. Y veía que la edificación era con 3 sótanos, 4 sótanos, y obviamente eso estaba mal, porque la idea es que tú hagas con la cimentación y llegues mínimo hasta el fondo, y de ahí te pases 1,5 metros o 2 metros de la profundidad. Por eso es que te pide todo esto. O sea, si tú tienes la altura H, la profundidad de fondo, más un Z de una profundidad, para qué es el bulbo, digamos, el bulbo, hasta dónde va a afectar la presión de esta cimentación. Es por eso. Recordemos eso, ¿no? Si yo hiciera calicatas de 3 metros y acá hubiera 3 metros, el estudio hubiera llegado hasta acá, digamos, solamente hasta esta parte, donde estoy pasando mi mouse. Y obviamente la parte inferior no estaría estudiada, y si encuentro un suelo que no es de buenas condiciones geotécnicas, caería en un error. Es por eso que hay que seguir la norma, ¿no? No hay que seguir no, que yo creo eso, la intuición, sino hay que seguir lo que la norma nos pide, para que si pasar algún evento no deseado, ya nosotros podemos defendernos como profesionales, ¿no? Yo estudié, hice todo, pero lamentablemente hubo un problema, ¿no? Tú no sabes, pero si tú no lo has estudiado, has hecho calicatas de 3 metros por economizar y hacerle a tu cliente, porque te dicen, no, que mucho gasto, mucho cuesta tus calicatas, mucho cuesta tu perforación, mucho cuesta tu SPT. Al final el problema lo cargamos nosotros como profesionales, ya que vamos a avalar un estudio que no está bien realizado. Es por eso que siempre se tiene que revisar, ¿no? Como podemos ver dentro de la platea, igual, ¿no? Si hay plateas de cimentación, igual hasta la profundidad. Si hay temas de tuberías, igual se tiene que hacer las perforaciones, la exploración. Como hemos visto ya, para si fuera pilotes y pilares, es la misma metodología, la altura, todo, el desplante, es la misma metodología, como vemos acá. Igual, tenemos altura, el DF el Z, que es 6 metros, que es el 80% de los sondeos. Dentro del informe
¿Qué debe contener este informe? Debe contener un resumen de las condiciones de la cimentación, información previa, exploración de campo, ensayos de laboratorio y perfil del suelo. También debemos incluir si encontramos napa freática y revisar el efecto de la cimentación y los efectos del sismo, ya que tenemos que evaluar. Recordemos que nosotros nos encontramos en una zona sísmica. Dentro de nuestro plano, la descripción, cómo se describe, el pozo Calicata es con un cuadrado, las perforaciones un círculo y trincheras con un rectángulo. Y las ocultaciones, un triángulo. Voy a avanzar un poco más. Hay que poner los perfiles estratigráficos de los puntos que hemos tomado y los resultados de laboratorio también. Como hemos visto, se hace el perfil y se describe cómo se encuentra acá, ¿no? Si es una grava, es un GW, una bien graduada, una grava limosa. Si esto se pone en la estratigrafía de la zona. Luego también en el capítulo 3 habla del análisis de las condiciones de la cimentación, las cargas que hay que utilizar, los asentamientos tolerables y la capacidad de carga y los factores de seguridad frente a una falla de corte. Nosotros, como hemos visto, qué cargas, para qué nos va a servir esta estructura, el peso muerto, esas condiciones tenemos que pedirlas, ya que para tener las cargas de servicio que se utilizará en el diseño estructural, ya que esto nos sirve, ¿no? para hacer nuestro cálculo de la cimentación. También qué asentamiento es tolerable. Recordemos que cada estructura tiene un asentamiento tolerable, y eso es por eso nosotros pedimos para la distorsión que tiene que haber y el asentamiento diferencial. También tenemos que los factores de seguridad ante una falla por corte, los factores mínimos para una cimentación son los siguientes. Si es una carga estática es de 3, y una solicitación máxima sismo, viento, una solicitación de 2.5. Ahora, hay algo que en la norma siempre se dice, y a veces no lo cumplimos, no lo vemos. La norma es bien clara que dice: en suelos cohesivos, arcilla limosa y limo arcillosa, se empleará un ángulo de fricción interna igual a 0. Y sí considera una cohesión. Y si el suelo es friccional de tipo la grava, la arena o la grava arenosa, se empleará una cohesión igual a 0. Pero sí hay ángulo de fricción. Hay que tener en cuenta eso. Pero si uno verifica los estudios, de repente uno se pone a ver, la clasifican a la grava o a la arena y le ponen cohesión y le ponen ángulo de fricción. Y eso no habla de acuerdo a la norma. Hay que tener en cuenta eso, que nosotros hay que basarnos en nuestra norma, ¿no? Y según qué dice la norma, que para suelos friccionantes no hay cohesión, pero sí hay ángulo de fricción. Para suelos cohesivos no hay ángulo de fricción, pero sí hay cohesión. Hay que tener en cuenta eso. Por eso, cuando vean los ensayos de los estudios de mecánica de suelos, se van a dar cuenta por qué considera cohesión, por qué considera ángulo de fricción. Es de acuerdo al tipo de suelo, y sin querer lo apoyamos considerando esa cohesión, y no sería bueno considerarlo, ya que eso guardémoslo como un factor de seguridad interno para nosotros como profesionales. La presión admisible para las profundidades de cimentación, las dimensiones de los elementos, hay que poner también la ubicación del nivel freático para tener la vida útil de la estructura, ¿no? También nosotros tenemos que poner cómo va a afectar esto a la estructura, ¿no? También la presión admisible para la capacidad de carga y la presión que causa el asentamiento admisible. Dentro de las cimentaciones superficiales son las que nosotros normalmente siempre conocemos, ¿no? No es el tipo, es la platea, la losa de cimentación,
la cimentación cuadrada, la cemento corrido, todo eso. Ahorita vamos a ver. La platea de cimentación debe ser una losa rígida de concreto y con acero en dos direcciones deberá llevar unas vigas perimetrales de concreto armado cimentado a una profundidad mínima de 40 centímetros, desde la superficie del terreno o desde el piso terminado, la que sea menor. Acá esto ya lo saben un poco. Si hay cimentación sobre el relleno, a este relleno tenemos que tenerlo un tratamiento especial. Recordemos, si nuestra cimentación no nos sale bien, que nos pide que cambiemos según los cálculos, entonces vamos a tener que traer un material. Si hay sobre relleno, este material se debe retirar si es un relleno no controlado, para traer un relleno controlado, ¿no? Al cual vamos a tener que ponerlo por capas, hay que hacerle su grado de compactación, es un material seleccionado, y hay que llevar sus controles de compactación, que normalmente es entre el 90 y el 95% del Proctor modificado. Cuando hay cargas inclinadas, ponte, si hay terrenos en rellenos no controlados, lo que tenemos que hacer, todo este material lo debemos retirar. Si hay rellenos no controlados, si tenemos zonas que ha sido rellenos sanitarios, que ha pasado, que a veces por no hacer bien los estudios se han querido cimentar edificaciones sobre zonas de rellenos sanitarios, y esto nos afecta a la estructura, ya que estamos cimentando sobre basura en realidad, ¿no? Y esto puede ocasionar asentamientos diferenciales, y va a haber fisuramiento, agrietamientos de las estructuras que vamos a colocar. Dentro de las cimentaciones profundas, nosotros conocemos las cimentaciones por pilotes, por pilares o cajones de cimentación. Por pilotes, ahora es en la ciudad de Lima se está utilizando bastante, por el tema de la construcción de los trenes que estamos teniendo, ¿no? La línea 2, ya se utilizó en la línea 1, ahora están viendo para las futuras líneas que vamos a tener, ¿no? Y acá tenemos que tener la capacidad de carga la carga del pilote, es la carga última del pilote, que es la carga por la punta y por el fuste. La punta es lo que se hinca, porque llega a una punta y es la resistencia, la capacidad de carga de esa punta, y por la fricción de los costados es el fuste, por si acaso. Ahí están los factores de seguridad y las longitudes mínimas, que los desplazamientos entre ejes. Y también hay una fricción negativa, ya esta fricción negativa es una fuerza de arrastre que está normalmente, si es un suelo arcilloso, un suelo orgánico, es la que te genera por el tema de la presión del agua mayormente. Ahí podemos ver. Y hay asentamientos también, hay que hacer, estos asentamientos tienen que ser controlados en cimentaciones profundas. Y se hacen ensayos también a estos pilotes o micropilotes, hay que hacerles pruebas, también pruebas de carga. En puentes se utilizan bastante estos pilotes, ya que es para mejorar la cimentación o encontrar una cimentación donde pueda apoyarse la estructura de gran peso. Hay pruebas de carga, pruebas de arrancamiento también. Y los cajones de cimentación. Los cajones de cimentación son elementos estructurales de concreto armado que se construyen sobre el terreno y se introducen en el terreno por su propio peso, y son excavados a suelos ubicados en su interior, como estos, que son estructuras de concreto. Hay que también sacar sus factores de seguridad, su asentamiento, ya que tiene que haber cierta relación entre la profundidad de desplante y el ancho de la cimentación, que tiene que ser menor a 5 veces,
se diseña, si es menor a 5 veces, se diseña una cimentación superficial, y si no, si es mayor, como un pilar se dice. Y hay suelos especiales dentro de la dentro de cuando hacemos análisis de cimentación, como son los suelos colapsables. Y también hay suelos que generan ataques químicos, ya sean por el propio suelo o por el agua con la que contienen. O hay suelos expansivos que al contacto con el agua se expanden y esto dilata, hay una generación de volumen y empujan como si empujaran a la cimentación. O el tema muy conocido como licuación de suelos. El tema de sostenimiento de excavaciones es algo que se incluyó en esta norma, ¿no? Ya está incluido en esta norma. ¿Qué, qué ha faltado de repente incluir en esta norma y que no lo consideran, y seguro algunos me preguntarán? Es el tema de los ensayos geofísicos, que son métodos indirectos para conocer la estratigrafía, para conocer las resistencias de algunos, de cómo está el material, ¿no? Los materiales con que está compuesto el terreno. No están incluidos en el tema de la norma, no los han incluido. Los suelos colapsables son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de las siguientes acciones: ser sometidas a un incremento de carga o al humedecerse o saturarse. Eso se tiene que hacer, esto es obligatorio, ya que nosotros, ¿cómo lo medimos? Tenemos unas tablas y tenemos que sacar el límite líquido con el índice de plasticidad. Ya nos da una relación límite líquido, límite plástico, y el peso volumétrico seco nos da una relación para ver si el suelo es colapsable o no es colapsable. Hay una tabla que no le he colocado, pero está dentro de la norma para saber si el suelo es colapsable o no. Hay algunos casos donde uno puede saber con los parámetros del índice de plasticidad si el suelo es colapsable o no, ¿no? Y si es colapsable, se tiene que tener un tratamiento especial. Serán retiradas, hay que hacer un reemplazo de este suelo colapsable para iniciar la construcción, o si queremos pasar ese suelo colapsable, puede ser con la ayuda de pilotes o micropilotes. Si se puede reemplazar, sería lo genial. Ya lo podemos hacer con la ayuda de un relleno controlado, y cuál es compactado, y ahí se hace un mejoramiento de suelo. Y para los ataques químicos de los suelos, hay que hacer ensayos, ¿no? Nosotros, como ataque al ácido, en caso de que el pH sea menor a 4, deberá se tiene que proponer una medida para proteger al concreto, ¿no? Tal vez hacer que sea impermeabilizado, o utilizar un tipo de concreto, un tipo especial, un tipo 5. Y si también hay ataques de sulfatos, tenemos que hacer cómo proteger el concreto para que no lo dañe, ya que esto lo puede dañar al concreto y nuestra cimentación se vería afectada. Acá está la tabla de cuáles son los resultados, entre qué parámetros tiene que estar para que no, si sea insignificante, sea moderado, sea severo o sea muy severo, ¿no? Y acá están los tipos de cemento que tú puedes utilizar, ¿no? Si es muy severo, tipo 5 más puzolanos o tipo 5 tú podrías utilizar para que esto no afecte tu cimentación. Y el tema de licuación de suelos, esto mayormente se da en suelos granulares finos como son las arenas, que están ubicados bajo la napa freática, y algunos suelos cohesivos, que bajo un evento sísmico pueden originar el fenómeno llamado licuación. Ustedes, como pueden ver, donde está el señor parado, ayer era la cimentación, pero por el efecto de licuación es como si la casa hubiera sido absorbida. Lo que ocurre es que hay una pérdida de resistencia al corte del suelo como consecuencia de la presión de poros, ¿no? Como si se liberara la presión de poros y esto se absorbe. O puede llegar a voltear toda la casa, o como si lo absorbiera, lo licúa. Es como cuando uno va a la licuadora y esto se genera, ¿no? Normalmente hay que hacer para saber si
si el suelo es licuable o no, hay que ver la historia sísmica del lugar, si ha habido licuación anteriormente, hay que hacer perforaciones también para hacer ensayos de CPTs y para sacar una correlación, para sacar valores, y se hace mediante el método de Nakamura, para saber si la zona es licuable, ¿no? Si es un suelo licuable, ¿no? Y si fuera, hay que darle un tratamiento especial. También nos apoyamos mucho con los índices de plasticidad, como pueden ver, hay maneras. El tema de sostenimientos y excavaciones, que es, como les decía, es un tema nuevo en la norma. En excavaciones verticales de mayor a 2 metros, requerirá alcanzar los niveles de sótano, deberá permanecer sin sostenimiento, no se requiere el sostenimiento, pero si fuera mayor a 2 metros, como digo, a veces 2, 3, acá yo he podido realizar personalmente hasta 8 sótanos, y ahí sí se necesita tipo de estructuras especiales, ¿no? Un tipo de sostenimiento, ya que se tiene que ver el tema del nivel freático, el tema de las cargas vecinas, la variación hidrostática, y ahí utilizamos la técnica de los anclajes, ¿no? Es una mezcla de una técnica de estabilización de taludes, porque tenemos que llegar a veces hasta menos 36 metros de nivel de fondo de terreno, y eso para eso usamos estas técnicas para los muros. Como podemos ver acá es el nivel cero, pero acá se ha hecho 5 sótanos. Acá se llega hasta la cota menos 21 metros, si no mal recuerdo. Acá igual, ¿no? Acá se llega a menos 22. Este también llegó por ahí. La Clínica Delgado llegó a menos 28. Y ahí tenemos que ver perdón, antes de que me olvide, acá como pueden ver, acá se utilizó la técnica del muro anclado. Acá estos anclajes es una mezcla del diseño, el muro es estructural y el anclaje es un método geotécnico. La mezcla es una mezcla de ingeniería, es una ingeniería, es una mezcla, ¿no? La ingeniería geotécnica con la ingeniería estructural para llegar a hacer esta edificación, ¿no? Que era toda una manzana, ¿no? Y proteger todo y llegar hasta el nivel de los sótanos, ¿no? Que se aprovechan para vehículos, para nuevas oficinas, todo eso. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los estudios de mecánica de suelo se ejecutarán con la finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras. Las normas técnicas peruanas vigentes priman sobre otras normas internacionales, tesis o documentos existentes. Siempre se debe realizar un buen estudio de mecánica de suelos para no tener problemas en un futuro. Es como les decía, ¿no? Si uno va a hacer para 3, 4 sótanos, haz tus calicatas con la profundidad correcta, no hagas con poca profundidad, ya los ensayos necesarios, la cantidad de puntos necesarios. Preferiblemente es que te excedas en 1 o 2 puntos más, a que te falte información y encuentres vicios ocultos también. Hay que tener en cuenta eso, yo les recomiendo eso. Y si hay alguna duda, por favor, háganla para poder conversar. Claro, claro. A ver, a los participantes del Zoom voy a solicitar, por favor, que puedan formular sus consultas. De lo contrario, vamos a pasar a los amigos del Facebook para que puedan leer las consultas. Mientras tanto, ingeniero, el día de mañana, ¿qué es lo que estaríamos abordando, por favor, de forma resumida, mientras formulan las consultas? Sí, el día de mañana, como les he venido diciendo, vamos a ver ensayos de laboratorio, ensayos en campo, como es el ensayo CPT, cómo se realiza, cómo supervisarlo. Vamos a también a ver cómo se hallan las correlaciones a través de los SPTs, la cohesión, el ángulo de fricción por el SPT. Vamos a hacer el DPL,
vamos a hacer el DPH y el CPT, y vamos a la veleta, y vamos a ver el resto de ensayos de laboratorio, como el triaxial, el corte directo, los límites, clasificación de suelos, todo eso, ¿no? Porque de esto va de la mano, ¿no? Ahora hemos visto que es necesario hacer un estudio de mecánica de suelos, pero ¿cómo lo realizo? Es para eso son los ensayos de laboratorio, los métodos que sí se utilizan. Y la última clase va a ser el tema especial que hemos hablado del diseño de los anclajes. Bien, ingeniero Raúl. A ver, ya que no hay preguntas por la parte del Zoom, hay preguntas en la parte de Facebook. David Celi nos menciona, buenas noches, ingeniero, ¿cómo se verifica que alcance el 95% de compactación en el suelo? Es una pregunta que nos lanzan ahí en el Facebook, ingeniero. Sí, o sea, nosotros para llegar al 95%, ¿cómo lo medimos? Nosotros lo medimos, por eso sacamos el material. De repente, si vamos a utilizar un material de préstamo, este material de préstamo, lo que hacemos es hacer nuestro proctor, ensayo de proctor, y para eso va a ser el 100%, y tiene que llegar al 95% del proctor modificado, por eso siempre decimos. Y es como lo realizamos. ¿Por qué se llega a esa profundidad? ¿Sí? ¿Por qué no llegamos al 80, al 70%? Porque si no, el material va a estar muy suelto. La idea es que esté en óptimas condiciones, y eso del 95%, y el material va mejorando. Eso también, aunque no lo crean, también lo usamos cuando nosotros hacemos presas. Ponte, nosotros vamos a hacer un dique de una presa o de un botadero. Nosotros también a nuestro material, que es de préstamo, igual llegamos a ese grado de compactación, a un 95%. Genial, ingeniero Raúl. Hay otra pregunta de Facebook. Felipe Rivera nos dice, buenas noches, ingeniero. Una pregunta, no me quedó claro. Si los parámetros de cohesión y ángulo de fricción interna aplica cero para hallar la capacidad portante del terreno, o sea, a ver, acá continúa un momento, ingeniero. O sea que para los suelos finos siempre ponemos el ángulo de fricción interna en cero para el cálculo de Gram y viceversa con suelos granulares en cero, la cohesión para dicho cálculo de capacidad portante. Claro, mira, como les decía, la norma les dice, para ángulos de fricción es grava o arena. Para grava y arena, tú no tienes cohesión. Cohesión es cero, porque la cohesión que tú tengas es una cohesión aparente. Y entonces sí consideras un ángulo de fricción. Porque son suelos friccionantes, como su nombre lo dice. Y si fueran suelos cohesivos, su nombre mismo lo dice, tiene cohesión, pero no tiene fricción. Entonces sí le consideras una cohesión, pero el ángulo de fricción lo consideras cero, lo anulas. Eso dice la norma. Pero algunos, porque les salió en el ensayo de laboratorio, en el corte, ni siquiera triaxial, les hacen corte directo por optimizar costos, que yo no los comparto, la verdad, que el día de mañana vamos a hablar de los ensayos. No poner lo que sale, no copiar, sino para eso uno ha leído la norma y tiene que, si me sale una cohesión, esa cohesión me sale algo de 2 de repente, y un ángulo de fricción de 37 para una arena o un suelo granular, le pongo cohesión 0 y ángulo de fricción si le pongo 37, 36 grados. ¿Por qué esa cohesión, digamos, entre comillas, estoy respetando la norma, ¿no? Es lo correcto, lo que se debería hacer. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. puede formular la consulta. Ok, sí, con respecto a las arenas, al suelo granular y suelos cohesivos, ¿cómo sería en el caso de una mezcla de ambos, ¿no? Por ejemplo, un tipo de suelo como GM, por ejemplo, ¿no? Grava limosa, o un GC, una grava arcillosa, o viceversa, ¿no? SC, entonces, en ese caso,
¿Cómo se obtendrían los parámetros de resistencia? Ya que tienen cohesión y también un poco de fricción, ¿no? Tú lo puedes, no habría problema, tú lo puedes mezclar, pero lo recomendable es que tú lo consideres. Si es un GM, mayormente esa, como te decía, tú lo que haces es esa cohesión, lo guardas como un factor de seguridad tuyo, para que seas un poco conservador. Recuerda que tienes que ser un poco conservador también. Tú como diseñador o como cuando tú vas a hacer el estudio de mecánica de suelos, lo que haces es cubrirte. En cambio, si tú le pones cohesión y ángulo de fricción, ya no te estás cubriendo. Entonces, no es lo recomendable, sino hasta la misma norma te dice, tú cuídate. Sin querer la norma te está diciendo, sé un poco conservador, ¿no? Sé un poco conservador. Yo lo que Bien, haría ahí, no lo considero cohesión, pero sí le considero ángulo de fricción. Porque si es un GM, más es grava que un limo. correcto, ingeniero Raúl. Vamos con las consultas del Zoom, por favor, si no, Johnny Rueda nos menciona, pregunta, ¿hay alguna relación entre el DF y la altura de la edificación? Edificación, En todo caso, ¿qué se recomendaría? mayormente, como les dije, no hay una relación. Mayormente se pone unos 50 a 2 metros, ¿no? Más o menos ese es un parámetro muy utilizado, ¿no? Entre unos 50 a 2 metros, ¿no? 2 metros le puedes poner para que seas conservador y no hay ningún problema. Hay otra pregunta de Luis Armando. Buenas noches, si mi edificación se proyectara en un talud, ¿qué es lo más recomendable? Considero que el frente de mi proyecto está de forma transversal al sitio del talud. Si el talud, normalmente igual vas a tener que hacer un estudio de mecánica de suelo, y si te vas a proteger de ese talud, lo recomendable es que veas si tienes que hacer un diseño de un muro de contención para que no afecte tu edificación, Luis. Bien, Jorge, ingeniero Raúl. A ver, ¿cuál es? Jorge Nemesio Muchas dice, gracias, compañero. Jorge Nemesio dice, ¿cuál es la altura mínima para la edificación de 4 pisos? ¿A qué altura mínima de qué, Jorge? Si te puedes especificar mejor. Mientras va ahí especificando su pregunta, una última consulta del Facebook. A ver, vamos a escoger. Ya, en este caso vamos a leer de Andrés Loreto Muñoz. Buenas noches, ingeniero. Una pregunta. ¿Cuándo se hace un muestreo por Proctor, la muestra de campo puede superar al 100% del grado de compactación? No estaría bien realizado, ¿no? A lo mucho, mira, yo sí una vez hablando con laboratoristas, ha pasado, pero muy pocas veces. Yo también fue una de las consultas que yo le hice a la gente de laboratorio, pero no es lo correcto. Lo que ha pasado, lo que debe haber pasado es, lo que ha tocado es que has encontrado una zona de roca o una bolonería, porque a veces, mira, cuando yo he hecho canchas de prueba y rellenos masivos, y cuando tú te apoyas con el densímetro nuclear, y si tú pones cerca a una bajas para hacer el densímetro nuclear y haces la prueba y chocas justo con una piedra, con un material de bolonería, lo que haces es levantar y te puede dar una lectura errónea mayor al 100%. Y tú dirías, hoy, ¿cómo he pasado mayor al 100% del grado de compactación? Y eso no sería lo correcto. Es por eso que ahí debe haber habido un error. No Bien, debe pasar el 100%. correcto. Especificando la pregunta de Jorge, dice de 7 metros en el chat del Zoom. ¿Cuál es la altura mínima para una edificación de 4 pisos? Supongo, ¿cuál es la altura mínima para la profundidad de 4 pisos?
ya, tú tienes, vamos a suponer que tu edificación es de 4 pisos y no hay sótanos, tú tendrías que hacer tu DF ponle 2 metros, y el Z más o menos, el ancho de tu zapata ponle 1,50, por 1,50 estamos hablando 2,25, más 2 metros, a lo mucho tú te tienes que ir 4,5 metros de profundidad. 4,5 metros y con eso estás tranquilo. Mínimo, para una edificación, lo mínimo que tiene que ser tu calicata es de 3 metros, para cualquier edificación. Pero si es como vamos a suponer que es el ancho 1 metro de zapata, 1,5 por 1 es 1,50, más los 2 metros, ahí están los 3,50, 4 metros. Yo me iría a 4 metros, 4,5 metros, y tranquilo, con eso puedo hacer mi profundidad de exploración. Genial, Y ingeniero Raúl. Entonces, de esta manera, ya pasando en unos minutos más del horario programado, vamos a dar por finalizada, en este caso, su participación en este primer día del curso de Ingeniería Geotécnica en obras de edificaciones a cargo del ingeniero Raúl Aliaga Zamora. Ingeniero, una pequeña invitación para los amigos de Facebook para que obviamente ya empiecen a certificarse con la institución y a nombre del Colegio de Ingenieros. sí, lo del día de hoy ha sido, de repente algunos ya lo conocían, el tema de la norma, y si no era el tema refrescarles, pero lo que hemos visto hoy día es una parte de lo que vamos a ver el día de mañana, porque el día de mañana vamos a ver cómo aplico los ensayos, cómo hago las correlaciones, que a veces uno de repente se pierde, no sabe cómo realizar las correlaciones en los ensayos SPT, DPL, y después de esto, después de esta clase del día de mañana, vamos a hacer el tema que es la supervisión de anclajes de muros anclados, que es una técnica muy utilizada en edificaciones para el tema de los sótanos. Recordemos que en Lima, acá en ciudades grandes, ya no hay las municipalidades. Si alguien va a construir una edificación, te dice, ya, justifícame, yo necesito tanta cantidad de estacionamiento por cada hectárea. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Entonces, la única manera es hacer sótanos, que se ha encontrado, la única manera viable, porque acá ya todo está tubulizado. Y eso va a pasar, y todo el mundo está haciendo ahora sótanos, ¿no? Las edificaciones, los centros comerciales necesitan esos espacios. Y es por eso que esta técnica todavía va a ser muy utilizada. Y no solamente se usa en edificaciones, también se usa para el tema de puentes, en minería, para estabilización de taludes. Es una técnica muy, muy, muy utilizada, y es por eso que hay gente que todavía no sabe cómo supervisar, cómo controlar, cómo realizar, cómo hacer el diseño, cuáles son las metodologías que se usan, y ese día vamos a explicarles en la última sesión, ¿no? Por eso el día de mañana vamos a ver los ensayos de laboratorio, ensayos in situ, y la última vamos a hacer el tema de la supervisión de muros anclados. Muy bien, ingeniero Raúl. Entonces, excelente participación en este primer día de capacitación. El día de mañana nos reencontramos a las 7 de la noche, ¿verdad? Sí. Muy bien, ingeniero Raúl. Entonces, mañana nos volvemos a reencontrar a partir de las 7 hasta las 8:30, amigos. Mañana es una sesión de 1 hora y media, donde justamente el ingeniero va a aplicar lo que son las plantillas en Excel, si se llevara el caso, ¿no? Un saludo y un abrazo a la distancia, ingeniero Raúl. Muchas gracias. De igual manera, un abrazo, hasta luego.